para que se vea que en este grupo, dado que el simposio está destinado a mujeres en la ciencia, pues que en los grupos de investigación de forma fortuita somos mayoría mujeres. Y la directora del grupo es también una profesora, que es la profesora Marta Creu. Entonces, esto es una presentación del grupo en el que trabajo. Entonces, esta es el índice que voy a llevar a lo largo de la presentación. Voy a hablar de dos tipos de materiales distintos, por un lado los nanotubos de carbono y por los otros el grafeno, y las dos partes de la presentación van a tener un formato muy similar. Voy a hablar primero de cómo se sintetizan ambos materiales, cómo se integran en los ordenadores y luego algunos ejemplos de biosensado que hemos conseguido realizar con este tipo de estructuras. Antes de empezar, muy brevemente explicar qué es un resonador piezoeléctrico. En la gráfica de la derecha, perdón, de la izquierda, un momento, por favor. En la gráfica de la izquierda vemos la respuesta eléctrica de un resonador piezoeléctrico, cómo evoluciona su impedancia en función de la frecuencia, y vemos que la gráfica de la traza de la izquierda corresponde a un sensor, de la derecha corresponde a un sensor sin cargar. A medida que lleguemos más a ese sensor, la frecuencia de resonancia se mueve hasta frecuencias más bajas. Entonces, cuantificando cuánto varía la frecuencia de resonancia, somos capaces de saber cuál es la cantidad de material que hemos añadido a nuestros resonadores. Estos son los resonadores aritméticos de los que voy a hablar a lo largo de toda la presentación. Y por otra parte, el segundo componente de la presentación, que es el más importante en este caso, es el uso de capas para funcionalizar. O sea, podríamos utilizar directamente el electrodo superior de los electrodos para funcionalizarlo, pero de cara a optimizar la respuesta de los sensores, hemos intentado mejorarla utilizando nanotubos de carbono o grafeno. Entonces, en el caso de este trabajo, lo que vamos a funcionalizar son o bien los nanotubos de carbono o el grafeno. Y la sensibilización es esencial para asegurar que tenemos una selectividad y sensibilidad adecuada para las especies que queremos funcionalizar las superficies para hacerlas más selectivas y más sensibles a las especies que queremos detectar. En nuestro caso concreto y en esta presentación, lo que vamos a utilizar para funcionalizar son o bien los nanotubos de carbono o bien el grafeno. ¿Ahora me es un poquito mejor o me entendéis un poquito mejor? Yo creo que sí. Sí. Vale, pues sí, de todas formas, si veis que no se me entiende y que me embalo, que me pasa muchas veces, recordadlo otra vez e intentar ir más despacio. Vale. Vale, entonces, el primer material del que vamos a hablar son los nanotubos de carbono. Entonces, bueno, es bien sabido que los nanotubos de carbono son en realidad una capa de grafeno enrollada sobre sí misma. Entonces, si tenemos un único nanotubo, tendremos una única capa de grafeno, tendremos un nanotubo de pared simple, y si por el contrario lo que tenemos son varios nanotubos con varias capas de grafeno enrolladas entre sí, lo que conseguimos es un nanotubo de pared múltiple y todos estos nanotubos son concéntricos. Entonces, dependiendo del tipo de depósito que utilicemos, pues podemos favorecer el crecimiento de nanotubos de carbono de pared simple o de pared múltiple. Esto es muy importante si estamos buscando aplicaciones eléctricas, porque en función de esto podemos tener un material que es semiconductor o metálico, pero en el caso concreto de nuestra aplicación, dado que únicamente los queremos utilizar como capa sensible, el hecho de tener nanotubos de pared simple o de pared múltiple no es muy relevante. Los nanotubos de carbono se pueden sintetizar de formas muy diferentes. Las dos he señalado tres en esta transparencia. Las dos primeras son técnicas de depósito físico en fase de vapor. Una de ellas es una descarga de arco entre dos electrolitos, entre dos electrodos de grafito que produce los nanotubos, y la segunda, la vaporización de un electrodo de grafito utilizando ablación láser. La técnica que utilizamos nosotros en nuestro laboratorio es una técnica que es de depósito químico en fase de vapor, CVD de las siglas en inglés. Entonces, aquí lo que tenemos en realidad es una disociación catalítica de un gas precursor que contiene carbono. Entonces, en este caso concreto, el proceso tiene dos
dos etapas. En la primera de ellas se forman las nanopartículas catalíticas que van a dar lugar al crecimiento de los nanotubos, y en la segunda etapa lo que conseguimos es el crecimiento de los nanotubos propiamente dichos. Entonces, este es el reactor que utilizamos en nuestras instalaciones, un reactor que fabricamos nosotros mismos, que diseñamos nosotros mismos, aprovechando un sistema de vacío de un equipo de FED antiguo y luego construyendo la cámara que tiene un calefactor de grafito pileolítico, y con esto conseguimos un CVD de baja presión, trabajamos a baja presión y de pared fría. Y lo que utilizamos para el depósito de estos materiales como precursor de carbono es acetileno diluido en amoníaco. Este acetileno lo usaremos también para el crecimiento de grafeno en este mismo reactor. Bueno, como he mencionado unas transparencias más atrás, la primera etapa del crecimiento de los nanotubos consiste en la formación de las nanopartículas. Para que crezca un nanotubo es esencial que haya una partícula catalítica a partir de la cual crece el nanotubo. Entonces, es un proceso muy complicado porque hay varios procesos que compiten entre sí. Lo más importante es conseguir que no se difunda el hierro, o sea, el material que vamos a utilizar como catalizador, que en nuestro caso es hierro, a través del sustrato. Y para evitar este proceso, lo que hemos utilizado en todos los casos es una capa de aluminio que evita que el hierro se difunda en el sustrato. También hemos ajustado, en principio, bueno, no lo he hecho todavía, pero siempre hemos depositado los nanotubos de carbono sobre metales que van a ser el equivalente al electrodo superior de nuestros dispositivos. Entonces, para cada uno de los metales que hemos utilizado la temperatura de proceso para que los nanotubos salieran lo mejor posible. Y luego también es importante destacar que a veces, aunque se forman las nanopartículas, estas no son adecuadas para el crecimiento de los nanotubos. O sea, que es importante crecer nanopartículas, pero además asegurarse que son de buena calidad. Entonces, una vez que tenemos formadas las nanopartículas, ya podemos meter el acetileno en el sistema y los nanotubos empiezan a crecer, y como se ve aquí en la transparencia, a partir de cada una de las nanopartículas crece un nanotubo. Entonces, la estructura del nanotubo, tanto la altura como la densidad y su calidad, depende mucho del sustrato que estemos utilizando y también de cómo se han formado las nanopartículas. Y como veremos en las siguientes transparencias, a todos los metales que hemos analizado hemos conseguido crecer nanotubos de carbono de buena calidad, pero siempre con una mezcla de nanotubos de carbono de pared simple y de pared múltiple. Como ya he mencionado, esto en nuestra aplicación no es importante, pero bueno, es interesante tener en cuenta sobre qué metales se favorece el crecimiento de nanotubos de carbono de pared simple. Hemos estudiado varios metales. Aquí tenemos la estructura, o sea, cómo se crecen los nanotubos de carbono, el flujo, el proceso. Entonces tenemos en el eje Y la temperatura y en el eje X el tiempo, y vemos que la primera etapa de formación de las nanopartículas tenemos las muestras a una temperatura que depende del sustrato que estemos utilizando, en amoníaco como gas reactor. En vez de amoníaco podemos utilizar también hidrógeno, por ejemplo. Sí, ya está. Vale. Entonces, a ver. Vale, entonces aquí lo que está representado en esta transparencia son perfiles de AFM de muestras, distintas muestras de molibdeno con distintas cosas. La traza azul que tenemos aquí es el molibdeno según lo depositamos. La traza roja corresponde al molibdeno que ya tiene encima la capa de aluminio y de hierro que vamos a utilizar como catalizador, y ahora las trazas morada y verde corresponden a distintos procesos de formación de nanopartículas. La morada corresponde al crecimiento a 450 y la verde a 650. En esta transparencia en concreto estamos viendo lo que le pasa, o sea, la foto o la imagen de AFM de la traza verde, que es esta que tenemos aquí. Aquí vemos que se forman nanopartículas, pero que son muy grandes y que posiblemente debido a la alta temperatura tenemos contaminación del hierro con el aluminio, y entonces en este caso concreto no conseguimos crecer nanotubos de carbono. Por ese motivo bajamos la temperatura de proceso, y aquí tenemos la muestra que corresponde al proceso de crecimiento de las nanopartículas a 450 grados, y aquí lo que tenemos es un tamaño de grano muy similar al que teníamos antes del crecimiento de las nanopartículas, pero la rugosidad superficial ha aumentado considerablemente. Y eso nos indica que sí se han formado nanopartículas de hierro. Y en este caso concreto sí conseguimos crecer
nanotubos de carbono con buenas propiedades. El siguiente paso, una vez que teníamos las nanopartículas formadas, procedimos a crecer los nanotubos propiamente dicho, ya que lo que tenemos son unas imágenes de microscopía electrónica de barrido y unos espectros de Raman para ver cómo era la calidad de los nanotubos que conseguíamos sobre los distintos sustratos. Como se pueden ver en las fotos de la izquierda, sobre todo los sustratos que analizamos conseguimos obtener condiciones de depósito adecuadas para el crecimiento de los nanotubos. En el caso del molibdeno y el iridio, para las mismas condiciones, para el mismo tiempo de depósito, conseguimos prácticamente el doble de nanotubos que para el tungsteno y el tantalio. Las muestras, o sea, los espectros de Raman, los que nos muestran es que efectivamente tenemos nanotubos de carbono y aunque para nuestra aplicación concreta no es excesivamente relevante, sí que podemos ver que la traza fucsia que corresponde al molibdeno nos indica que este es los nanotubos que tienen las mejores propiedades. Tanto los picos 2G como el G son más grandes, el pico de defecto es el más pequeño de todos y además aparece a la izquierda del todo del espectro el pico RBM, que es el que corresponde a los nanotubos de pared simple. Vemos que eso aparece en todas las muestras, entonces en todas las muestras tenemos una componente de nanotubos de pared simple más nanotubos de pared compuesta. Como ya he mencionado, para nuestra aplicación eso no es excesivamente relevante. Una vez que conseguimos crecer adecuadamente los nanotubos sobre un metal, pues el siguiente paso fue integrarlos en los resonadores que vamos a utilizar como sensores gravimétricos. Entonces, la integración de los nanotubos se realizó utilizando técnicas de fotolitografía para definir exactamente en qué sitio del resonador queríamos depositar los nanotubos. Aquí tenemos el sitio por fotolitografía reversible, conseguimos depositar el aluminio hierro única y exclusivamente en esta zona de la muestra. Como ya he comentado varias veces a lo largo de la presentación, para que se produzca crecimiento de los nanotubos hace falta un catalizador y con esto aseguramos que los nanotubos se van a depositar única y exclusivamente en esta zona de la muestra. Entonces, el hecho de depositar directamente el material por CVD en nuestras instalaciones nos evita hacerlo transferencia de los nanotubos. Aquí directamente lo depositamos exactamente donde queremos depositarlo. Un problema que veremos más adelante es que con el control del espesor de la capa de hierro conseguimos distintas separaciones entre los nanotubos de carbono, pero la mejor opción, o sea, en el mejor de los casos conseguimos una separación en torno a los 50 nanómetros, que como veremos más adelante es un poquito pequeña para según qué aplicaciones. Entonces, una vez que hemos conseguido el proceso, pues comparamos qué pasa a la respuesta de los resonadores cuando depositamos los nanotubos de carbono. Entonces se puede observar en la gráfica de la izquierda que la frecuencia de resonancia, o sea, la respuesta eléctrica varía muy poco por el hecho de tener nanotubos. Analizando los espectros que tenemos en esta gráfica, determinamos que hay una pequeña variación en la frecuencia de resonancia, pero que el valor de capa de grado prácticamente es constante antes y después en el depósito de los nanotubos. Lo que observamos, desgraciadamente, es que el factor de calidad, que es esencial para hacer los dispositivos, se degrada muy fuertemente por el hecho de tener los nanotubos encima. Y observamos, como se puede ver en la gráfica de la derecha, que a medida que aumentamos el espesor de los nanotubos, el factor de calidad cae drásticamente. Lo que tenemos que hacer es llegar a un compromiso entre cómo de tanto pueden ser los nanotubos para asegurar que tenemos un área de sensado suficientemente grande, degradando lo menos posible la Q del material. Entonces, en nuestro caso concreto hemos determinado que aproximadamente 5 micras de nanotubos es la cantidad óptima para que tenga una área de sensado suficientemente grande y una variación mínima o aceptable del factor de calidad. Ahora hablar de unas partículas que nos interesan mucho detectar en el grupo, son las partículas exosomas, que son vesículas extracelulares que se generan en las células de todos los mamíferos. Entonces, nosotros como mamíferos tenemos este tipo de células. Esto puede ser muy interesante para la detección de distintas enfermedades, porque la empresa del exosoma está directamente relacionada con la célula de la cual es origen. Entonces es interesante para detectar muchas enfermedades. Y luego otra cosa muy interesante para aplicar aplicaciones
en temas médicos o sanitarios es que los exosomas están presentes en todos los fluidos del cuerpo. Entonces, realizando muestras de sangre, de saliva, de saliva, por ejemplo, podríamos sacar mucha información respecto a la salud, por ejemplo, de pues aquí lo que vamos a hacer nosotros es analizar la proteína CD63 que depende de los exosomas que queremos detectar. Otra cosa interesante de los exosomas es que son muy específicos de cada célula y entonces se utilizan, por ejemplo, para regenerar neuronas después de efectos cerebrales y también sistemas de suministro de fármacos en enfermedades como el Parkinson o el cáncer. Entonces, son unas células que tienen muchísimo potencial. Entonces, dado que queremos analizar una cosa que está en fluidos, nosotros lo vamos a utilizar simplemente diluido en agua, pero en el futuro esperamos poder analizar fluidos biológicos del cuerpo humano. Entonces, lo que tenemos es un sistema de microfluídica que nos permite tener el líquido que contiene los materiales que debemos utilizar en este circulito que se nos escapa. Voy a pasar muy rápido por esto, porque ahora voy para el de tiempo, sí que esto lo voy a pasar rápido, simplemente el sistema para hacer las medidas. Luego una cosa interesante es cómo es el proceso de funcionalización. Lo primero que tenemos que hacer es exponer los nanotubos a un plasma de oxígeno para que se formen estos grupos en la pared del nanotubo y a continuación unimos a los nanotubos la estreptavidina. Esta estreptavidina luego será capaz de detectar los anticuerpos de la proteína que queremos detectar. Entonces, estos anticuerpos son muy receptivos para la proteína en la que estamos interesados. Entonces, una vez que los tenemos unidos a través de la estreptavidina a los nanotubos de carbono, podemos unirla a los exosomas. Entonces, después de este proceso de funcionalización, podemos ver si somos capaces de unir los exosomas a nuestro sistema, o más bien si nuestro sistema, si nuestro resonador es capaz de detectar los exosomas que están dispersos en un fluido. Entonces, la detección de las variaciones en la frecuencia de resonancia de los resonadores la seguimos con un programa de amplio que está conectado al analizador que utilizamos para analizar la respuesta a frecuencia de los resonadores. Nos permite utilizar en tiempo real tanto la parte real de la impedancia de Z y de y luego otra cosa interesante es que este sistema tiene un ruido relativamente bajo, 500 hercios, y con esto vamos a ver si somos capaces de detectar esta proteína que está relacionada con los exosomas. Entonces, aquí tenemos la evolución temporal de la frecuencia de resonancia a medida que vamos añadiendo fluidos con distintos componentes a nuestro sensor. Entonces, las variaciones en la frecuencia de resonancia nos permiten cuantificar cuál es la cantidad de material que se ha añadido en el resonador. Entonces, el primer paso es añadir la estreptavidina en una concentración relativamente alta, 248 nanomolar, y observamos pasado cierto tiempo, llegamos a un estado estacionario que nos permitiría saber cuánta estreptavidina se ha unido al resonador. En el segundo punto, añadimos los anticuerpos que nos van a permitir detectar el CD63 y en este caso tenemos una concentración relativamente pequeña, pero vemos que hay una variación bastante reseñable en la frecuencia de resonancia. Desgraciadamente, el siguiente paso, que sería el más interesante, es detectar el CD63 directamente, pues lo que tenemos es una variación muy pequeña, solamente baja alrededor de 90 kHz, que es un valor relativamente pequeño, para una cantidad de exosomas que debería haber dado lugar a una caída muchísimo más pronunciada. Entonces, para esto tenemos la idea de que los exosomas, que lo que les pasa es que se encuentran con los nanotubos de carbono y son demasiado grandes para caber entre los nanotubos. Entonces estamos detectando solamente los exosomas pequeños que tenemos en esta zona de aquí. Los exosomas mayores no somos capaces de detectarlos bien porque no caben, digamos, entre los nanotubos y entonces su detección es muchísimo peor. Entonces, el siguiente paso
sería intentar controlar la separación entre los tubos, no entre los tubos propiamente dicha, porque eso es muy complicado, porque ahí entra en juego el espesor de la capa del precursor, entonces es difícil de controlar, pero sí que deberíamos ser capaces de, no cada tubo de carbono independientemente, pero sí bloques de nanotubos y ser capaces de marcar cuál es la diferencia entre esos distintos bloques de nanotubos. Va a ser capaces de detectar, por un lado, las partículas pequeñas, que están por debajo de los 50 nanómetros, pero también partículas grandes en torno a los 150 nanómetros. Eso está en el rango de los exosomas que podemos encontrar en el cuerpo humano. Entonces, el siguiente paso es controlar mediante nanoimprint la posición de las partículas catalíticas exactamente en los sitios donde queremos que crezcan los nanotubos. Entonces, ahora voy a contar brevemente en qué consiste el proceso de nanoimprint que estamos utilizando, que nos va a permitir crecer los nanotubos única y exclusivamente en los sitios que queramos y con una separación no entre los nanotubos, como ya he dicho, propiamente dichos, sino entre bloques de nanotubos, pilares o hileras que nos permitirán aumentar la efectiva de los resonadores, porque permitirá que los exosomas accedan a más partes de los nanotubos. Entonces, la técnica de nanoimprint, bueno, lo que tenemos es el resonador sobre el cual que estamos utilizando como sensor gravimétrico y sobre él depositamos la resina que vamos a utilizar para el imprint. En nuestro caso concreto, lo que estamos utilizando como resina es simplemente una resina de fotolitografía convencional que depositamos a muy altas revoluciones para conseguir un espesor relativamente bajo, en torno a 3,5 micras de espesor. Y con eso ya hacemos el siguiente proceso. Entonces, utilizando técnicas de lo que conseguimos es transferir el patrón de un patrón de PDMS a la resina. Esto que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí es la fotoresina. Lo que conseguimos es transportar el patrón a la fotoresina. Y luego, en el siguiente paso lo que hacemos es transferir el patrón al sustrato. Entonces, el patrón se transfiere al sustrato, en nuestro caso concreto, utilizando un ataque seco en NSX6. Una vez que ya tenemos transferido el patrón al sustrato, ya podemos depositar el catalizador. Y como veis, el catalizador se deposita sobre todo el sustrato. El catalizador se deposita sobre todo el sustrato en las zonas rojas. Entonces, una vez que tenemos depositado el catalizador, hacemos un proceso de lift-off para eliminar la fotoresina, sumergiendo la muestra en acetona, y lo que conseguimos es que el catalizador se quede única y exclusivamente en las zonas donde no había resina. Entonces, con eso podemos conseguir el crecimiento de nanotubos de forma muy controlada, única y exclusivamente en esas zonas, y controlamos, por un lado, el espesor de cada uno de los nanotubos entre sí con el espesor de la partícula de hierro y luego la separación entre estos bloques de nanotubos que en la imagen de SEM tiene un aspecto como este. Aquí, como os veis, aquí hemos utilizado un patrón que da líneas horizontales separadas entre sí y pues obtenemos este aspecto que parece un arado en nuestras muestras. Esto también se podría hacer en vez de esta estructura, pues conseguir pilares repartidos por toda la muestra, o bien cambiando el patrón que utilizamos para el nanoimprint, podemos modificar adecuadamente y en función de lo que queramos hacer la estructura de la muestra. Y esto es hasta donde hemos llegado. El siguiente paso es con estos nanotubos depositados así sobre la superficie del dispositivo, empezar a hacer medidas a ver si ya podemos ser capaces de depositar, digamos, de detectar esos exosomas que eran demasiado grandes para poder detectarlos cuando el bosque de nanotubos era tupito y tenía esta separación en hileras que estamos viendo en esta imagen. Entonces, con esto termino con los nanotubos. Voy a pasar a la parte del grafeno y voy a ir mucho más rápido con el grafeno que con los nanotubos para no pasar de mucho de la hora que tengo asignada. Entonces, bueno, en el caso de la síntesis del grafeno, el enfoque que hemos utilizado es muy similar a los nanotubos. Nos interesaba crecer directamente el grafeno sobre los resonadores
para intentar facilitar la industrialización y no tener que recurrir a técnicas de transferencia. Entonces, en este caso vamos a utilizar un sistema muy parecido a los nanotubos, el mismo reactor, y vamos a trabajar también a temperaturas bajas como en el caso de los nanotubos. En el caso del, otra vez como en el caso de los nanotubos, también necesitamos un catalizador que va a ser pues, en partículas metálicas. Y luego en el proceso de crecimiento vamos a jugar con la velocidad de crecimiento, la temperatura de proceso y también, muy importante, con la parte del enfriado del sistema, que nos va a permitir minimizar los defectos en el grafeno. Entonces aquí tenemos la estructura del proceso, que como se puede ver la transparencia consta de cuatro etapas. El primero simplemente es el crecimiento de o sea, el calentamiento de la muestra en algo o en algo más amoníaco, depende de las muestras, del sustrato que estemos utilizando. Y luego tenemos la segunda fase y añadimos el acetileno, que seguimos diluyendo en argón. Y a continuación, una vez que ya consideramos que el tiempo de proceso es suficientemente largo, procedemos a enfriar el sistema. Este proceso de enfriado es muy crítico para algunos metales y cambia drásticamente la calidad del grafeno. Si hacemos un pequeño enfriado a baja temperatura, o sea, un pequeño enfriado con una rampa muy lenta para que se vaya enfriando muy despacito y luego ya, pasado cierto tiempo, empezamos a enfriar rápidamente, o si enfriamos rápidamente desde el principio. Entonces, estos son los parámetros con los que podemos jugar para intentar optimizar la calidad del grafeno que conseguimos. Entonces, una vez que hemos optimizado el depósito de grafeno, la parte del depósito me la voy a saltar, ya simplemente pasamos a depositar los nanotubos, el grafeno sobre las estructuras del resonador acústico y el escambio eléctrico de microalumínio y electrodos. Entonces, sobre el electrodo superior depositamos el metacatalizador y pasamos a crecer el grafeno sobre él. Entonces, hay que tener mucho cuidado, como en el caso de los nanotubos, de hacer procesos a temperaturas no excesivamente altas para no degradar la estructura sobre la cual estamos creciendo. Pero hemos conseguido integrar adecuadamente el grafeno sobre distintos tipos de muestras. Y lo que sí que hemos observado es que el grafeno que depositamos sobre los dispositivos es ligeramente peor que el que depositamos directamente sobre los metales. Eso puede ser debido a que los procesos de politografía que llevamos a cabo antes de depositar el grafeno pueden degradar la estructura del electrodo y, por tanto, el grafeno es ligeramente peor que en las muestras que simplemente están depositadas sobre un metal y ya está. Pero se puede ver en la gráfica de abajo que el hecho de tener grafeno no afecta excesivamente a la calidad del resonador. Entonces, bueno, en principio conseguimos integrar adecuadamente el grafeno en la muestra. Y luego, bueno, hemos hecho distintos tipos de funcionalización, una covalente y otra no covalente. Entonces, con ambas hemos conseguido detectar partículas, especies blanco que teníamos previstas. Entonces, aquí es una gráfica muy similar a la que hemos visto para los nanotubos. Aquí hemos ido introduciendo distintas especies en el fluido y hemos visto, como se puede ver en la gráfica, hemos observado que cada vez que metemos una especie nueva, la frecuencia de resonancia sufría variaciones hacia frecuencias menores y en todos los estadillos que hemos utilizado en este tipo de procesos sí que hemos conseguido detectar el material que habíamos introducido. Y en todos los casos se ven frecuencias significativas en la frecuencia de resonancia. Esto es el caso de la funcionalización covalente. En el caso de la funcionalización no covalente, el proceso es un poquito más sencillo, nos saltamos uno de los pasos, pero bueno, el proceso al final también involucra la estatidina y los distintos elementos. En el anterior habíamos llegado solamente al anticuerpo, pero en este caso concreto llegamos también a detectar incluso el antígeno, que sería en todos los casos el último proceso a realizar. Y aquí vemos también, como veíamos en el caso anterior, que los procesos de funcionalización son efectivos y a medida que vamos introduciendo material en el sistema, pues,
observamos una variación en la frecuencia de resonancia que nos permitiría cuantificar, una vez que tuviéramos calibrado el resonador, seríamos capaces de identificar cuál es la cantidad de material que hemos sido capaces de detectar. Ya para terminar, simplemente decir que hemos conseguido funcionalizar, conseguir un grafito adecuado para hacer funcionalización tanto covalente como no covalente. En el caso de la covalente, hace falta un tratamiento con plasma para introducir defectos en el sistema, o sea que tenemos que tener un grafeno suficientemente bueno para saber cuál es el estado inicial y a posteriori introducirle defectos de forma controlada para ser capaz de hacer este tipo de funcionalización. En el caso de la funcionalización no covalente, aquí lo que nos interesa es tener un grafeno de la calidad, que es con el que conseguimos CFD con pocas capas y muy hidrofóbico, que es apropiado de la funcionalización no covalente. Y los tipos de funcionalización están testados en nuestras instalaciones, pues sería necesario optimizarlos para los las distintas especies que quisiéramos detectar en el futuro. Con esto ya termino mi presentación. Muchas gracias por su atención y disculpadme, me gusta disculparme por el... Una pregunta de estado, funcionalizar los nanotubos de carbono para mejorar la detección de los exosomas. ¿Para qué, perdona? Para mejorar la detección de los exosomas. Sí, o sea, la idea es primero conseguir las hileras o los postes para que los nanotubos sean capaces de... y luego utilizar el... Lo que pasa es que la funcionalización que utilizamos, no sé si ve todavía atrás la presentación. Sí, se ve la presentación todavía. Bueno, no consigo pasar para atrás. Bueno, la funcionalización que utilizamos es muy específica para los exosomas concretos. Entonces, en principio, esta que tenemos aquí, sería la funcionalización más recomendable para los exosomas estos que queremos detectar. O sea, este es muy selectivo y detecta muy bien. O sea, ya con esto seríamos capaces de funcionalizar bien para la detección de esos exosomas en concreto. Habría que adaptarlo en función de qué exosomas quisiéramos detectar para asegurarnos que detectamos esos y no otros, claro. U otras partículas que podrían estar también. O sea, ahora de momento las cosas son relativamente sencillas porque nosotros sabemos que introducimos en el fluido. Cuando sean ya fluidos con más cosas, pues es más complicado el tema de la funcionalización. De acuerdo. Muchas gracias.